uno cuando arranca es difícil, o sea, es complicado porque, pues porque uno sigue siendo una persona, ¿no? Al final. O sea, siento que a veces todo en el mundo, ahorita como todo gira, casi todas las labores se están considerando como muy mecánicas, ¿no? Muy máquinas, ¿no? Entonces, como que todas las personas terminan siendo como muy máquinas, ¿no? Entonces, también uno siente un poco eso, ¿no? Al principio. Como que, bueno, pínteme eso, o pinta esto, pinta esto, pinta esto. Como ya, o sea, una impresora de imágenes. La creación de un mural no es llegar y, bueno, sí, pinto y ya es, ¿no? Pero, sino que hay una investigación, ¿no? O sea, hay un trabajo investigativo desde ver el lugar, empezamos a entender el contexto, ¿no? ¿Dónde vamos a pintar? ¿Por qué vamos a pintar esto? ¿Qué historias hay alrededor? ¿Qué hay historia? Ta, 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 ta. Entonces, a veces el ejercicio en los muros se vuelve interesante desde eso, ¿no? O sea, ya con el paso del tiempo uno empieza a entender. Entonces llega uno, a veces, pues, conversa con las personas de alrededor antes de empezar, historias que hay para acá, ta, ta, y ya desde lo que uno ha venido investigando, pues empieza a nutrirle un poco más la idea y empieza, y arranca uno, ¿no? De la casa de Bolívar, mis primeros recuerdos son cuando estaba muy peque y tenía que, como que, bueno, las puertas dos se juntaban, ¿no? Y había la ludoteca adentro y uno entraba y pagaba, no sé, como 200 pesos, 300 pesos, una cosa así, ¿no? No recuerdo cuánto. Y que uno venía así como que venía uno con la familia y venía con los primos y entraba ahí, había un montón de juegos y como que creo que ese es mi primer recuerdo así muy, muy... La comisaría. Eso es ¿Se mejor. puedo decirlo? Sí, obvio. El primer recuerdo. Van apagando un comparendo. Arreglando eso. La ludoteca. La ludoteca, cuando nos llevaban del colegio a ese espacio, era como entrar en un mundo de fantasía. Em, Recuerdo los juegos de mesa, eh, recuerdo ese espacio que te permitía activar la creatividad. Yo siempre tuve una inclinación frente a ese tipo de cosas y para mí era como un lugar mágico. Yo me acuerdo que una tía tenía, justo ya vendía artesanías por los lados de la carrera. Y eso, uf, yo le digo, eso fue hace bastantes años. De ahí me acuerdo, digamos, porque le llamaban, justo ahora en la intervención me daba cuenta de por qué se llamaba centro comercial, ¿no? Que funcionaba también, tenía unos locales de emprendimientos y demás. Y tengo ese recuerdo de un día pasar y saludar a mi tía, entrar, saludarla y observar la casa, digamos, desde ese espacio tan pequeño y esa magnitud de lo que es esa casa por dentro, ¿no? Es una casa tremenda y digamos uno con esos recuerdos, yo nunca había conocido, digamos, una casa colonial, ¿cierto? Que tuviese esas características y tengo siempre que pinto ahí, siempre ese vago recuerdo de, y me recuerdo mucho, o recuerdo mucho a mi tía en ese momento cuando cruzaba con mi abuelita por ese espacio. Yo me acuerdo de la ludoteca. A mí me traían a la ludoteca cuando estaba ahí en el primer piso. Es como lo que más me acuerdo. De hecho, un pingüino que había ahí en la ludoteca, no sé si todavía existe. Llevo 13 años haciendo arte público, 13 años de, pues, de pararse duro, de proponer, de entender el espacio que habito a través de la pintura, de entenderme a mí y bueno, 13 años en los que ha sido también gratificante, donde he podido conocer personas, he podido aprender de mi propia cultura, de otras culturas, y seguimos siendo eternos aprendices.
Mi mamá jugó un papel súper importante con el tema de la pintura. Eh, por muchos años ella tomó algunos cursos de pintura y este material lo trasladaba a casa. Ella pintaba estos bizcochos de cerámica y nos ponía a mi hermana y a mí a pintar. Entonces, eh, ese contacto, ese primer acercamiento para mí fue una revelación absoluta y fue en el SIC con el maestro Luis Pásito donde tuve también este primer contacto con el muralismo. Entonces, a partir de ese momento, a partir de un acto de total rebeldía y de querer tomarnos el pueblo, porque así inicialmente inició esto, No, espera, stop. Ale, eso no puedes entrar acá. No es que te atraviesas en la toma. He venido metiéndome, digamos que en el muralismo, pero desde otras áreas también creativas. Soy comunicadora creativa y desde ahí me paro como a aportar también a los proyectos que se han formulado, que se han gestado como Guaque, como equipo de trabajo, como Parche. Y desde ahí es como mi aporte. Ahora igual me he tomado el atrevimiento de a poquito, porque igual yo pinto, pero pintar el mural es otra vuelta. O sea, los que pintamos de pronto pequeñito y se nos da bien y tal, bien, chévere, pero pintar el mural, y acá voy a hacer digamos, un confesionario. Voy a hacer una confesión y es que digamos que daba mucho palo, pues digamos que uno mirar desde afuera, estar afuera y yo acompañando el parche, me parece como muchachos, pero esto, pues siempre como el pero, eh, digamos que algunos más que otros y como de alguna otra forma juzgando su oficio, muy maluco, pues y como invitación a los que también lo hacemos o lo hacen solo parándose y juzgándolo de una, digamos que sin nada muy constructivo, pues no es chévere. Cuando yo me enfrenté por primera vez a pintar mural, que fue algo súper básico, y no lo pude hacer, ahí yo dije, uff, mis respetos. Y agaché la cabeza y de verdad que admiración total por los parceros que hacen Severo Camello. El arte público. Para mí desde la experiencia que hemos tenido, sobre todo aquí en Sopó, es la herramienta que le permite a un territorio, a una sociedad, a la gente, transformar. Primero que es un derecho, ¿cierto? Y vendría siendo cualquier expresión, parce, que se comparta con los demás, ¿no? Que sea abierto al público, que se comparta, que tenga integración, ¿sí? Que también tenga reflexión y que sea como un campo donde se pueda, qué sé yo, construir como bases más fuertes, ¿sí? Para nuevas generaciones en torno al arte, en torno a la cultura. Creo que ese debería ser como el fundamento del arte público, ¿no? Que sea como un puente para construir una buena sociedad a la final. La gente, no, la gente a veces entiende que recuperación del espacio público es abrir más espacio público, pero la recuperación del espacio público también tiene que ver con la garantía digamos, de transitarlo y de vivirlo. Esta casa ahora se convirtió en un escenario propio de recuperación del espacio público porque la gente lo está viviendo, porque la gente opina, porque la gente pasa, porque la gente se congrega a hablar y demás, lo vive y eso en esencia es súper importante. Es como un punto en el que todos los transeúntes convergen, van pasando, dan su opinión, así nos hablan de la nada, es como un punto social, por así decirlo. ricos y pobres convergen en la calle y los conocedores o no conocedores tienen participación frente a eso, ¿sí? El vecino de al lado que va pasando enfrente de la casa de Bolívar eh, empieza a hacer sus aportes, sus críticas y eso es interesante porque la pieza está completada cuando existe esa interacción entre el espectador y la obra. Nosotros dejamos un punto de partida, pero esto hace efervescencia. Uno ya no está. O sea, el muro uno lo pinta y ya es, ¿no? O sea, es lo que es.
pero ¿qué pasa alrededor de las personas que empiezan a llegar, se empiezan a preguntar por qué pintaron esto, qué sucede, qué pasa adentro, ¿no? O sea, como que generan invitaciones, pero también generan diálogos entre ellos mismos. Entonces, es interesante. Y pues nada, o sea, me parece, creo que estoy muy contento como de poder haber intervenido en un muro así. Es muy chévere. Estamos súper felices y contentos de haber realizado esta obra. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestra organización. Sentimos que hemos hecho siempre las cosas desde lo social, porque pensamos siempre en el arte público. El arte público para todos es muy importante, porque pues allí es donde aprendemos a valorar lo poco o nada que tenemos, pero sí tenemos de pronto algo muy importante que sabemos en qué territorio estamos. Mi nombre es Juan Sánchez, tengo un nombre artístico que es Juancho Raíces, se lo debo a varios procesos que he venido adelantando en comunidades y algo que me fortalece es pensar que... Espera, bueno. Espera, contesto una llamada. Digamos que el arte para mí es vida, o sea, es decir, vida me refiero a toda mi vida. Y en eso, pues Juancho Raíces aparece como en, digamos, como proyecto ya artístico fuerte. Hace como unos 6 años he transitado, digamos, en varias etapas de buscar un nombre con el que me identifique demasiado, pero y también, digamos, en términos de mi proyecto artístico, darle una fuerza a algo que siempre he guardado, y es el tema del territorio, ¿no? Del arte comprendido desde el territorio. Y he transitado, digamos, por proyectos de hip hop, también he transitado por proyectos del teatro y demás, que me han llevado a darme cuenta que efectivamente es todo mi proceso de vida y es mi proceso artístico. ¿Qué le mueve esa casa? Después de estar más de un mes, siento yo que primero pues es un sentido de apropiación totalmente grande, porque digamos que cuando uno expresa en pintura esos sentimientos y emociones que transitan, aparte porque las temáticas dan directamente al corazón y atraviesan la familia, el cuidado y todo esto, pues siento que uno ahora, desde mis sentires, yo hago parte de esa casa, ¿sí? En cualquier lado donde pinto es dejar esa sensación de que yo ahora hago parte de ese territorio, hago parte de cada pincelada, porque cada pincelada está cargada de una emocionalidad distinta, no es el pintar por pintar, sino que la casa está cargada de lo que yo estoy ofreciéndole en ese momento. Pues antes era como una casa, ¿cierto? Pues obviamente donde hay muchas oficinas adentro, cerrada, también muy rígida, precisamente por lo mismo que se evidencia adentro, ¿no? Pues normalmente las personas que habitan ese espacio pues tienen que cumplir como con roles muy, no sé, socialmente establecidos. Las oficinas que los atienden, la gente cuando allí va por quejas, solicitudes y demás, es muy formal, ¿no? Es muy cuadrada. Y esto irrumpe completamente con eso. Hoy en día la Casa de Bolívar es un epicentro cultural y es una síntesis de muchos años de prácticas artísticas y culturales y de arte público. Un momento de descarga donde, bueno, venía de una etapa en mi vida donde no fue muy chévere, ¿cierto? Hubieron muchas sensaciones, muchas cosas encontradas. Y para mí este mural en especial fue retomar un ciclo que no hace mucho tiempo se rompió, se fracturó en mí y decidí desviarme por otro lado.
aprender de otras cosas, aprender de más del mundo, que no solo sea en torno al arte. Pero entonces con este mural fue como reencontrarme, sí, de buena manera, conmigo mismo y pues ya con la pieza. Cómo antes se pintaba, cómo se comenzó el parche pintando, se ponía la cajita de apoyo al arte y los muchachos y la policía pasando y preguntando, los vecinos, una cosa. Y ahora que sea mucho más formal y adicional, pues también irrumpiendo completamente de una forma también positiva para la gente que está ahí adentro, para la gente que lo transita, pues no, rompe con todo. O sea, para mí rompe con absolutamente todo a nivel histórico y de aquí para adelante. Convencerte a ti mismo de que lo que estás haciendo es importante y que tus ideas lo son y que el mundo necesita saber eso, ¿sí? El mundo, creo yo, necesita escuchar esa voz que tú tienes por decir, por aportar, y la pintura se vuelve una excusa. Es muy gratificante poder pintar un espacio como emblemático del municipio, ¿no? De Sopó, porque lo hablábamos, ¿no? Con los muchachos. Hace muchos años cuando empezamos a pintar era difícil, ¿no? O sea, empezábamos a pintar y sacábamos las pinturas y la policía llegaba y bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Y el permiso? ¿Y por qué? Y tan, 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 ¿cierto? Era como una vaina como tan ilegal, ¿no? O sea, como que era tan extraño. Y pensar que años después, pues estamos pintando un edificio institucional, pues es como que, carajo, o sea, el trabajo que hemos venido haciendo durante tantos años, pues sí, sí funciona, ¿no? Siento que es un gran paso, no solo para nosotros como artistas, entre tanto, sino para todos los que vienen detrás de nosotros o a la par de nosotros. Es como una oportunidad también para los pequeños que pasan y dicen como, uy, o sea, sí se puede vivir del arte, mírenlos allá trepados.